Hola, soy Francisco Barreto, tu profesor de matemática de cuarto año, sección B. A continuación vamos a ver lo que son funciones logarítmicas. Seguidamente la definición de logaritmo. Logaritmo simplemente es el exponente al cual se necesita elevar cierta cantidad para obtener un resultado de un determinado número. Es decir, el logaritmo es el exponente al cual se tiene que elevar la base para obtener un cierto número. Como vemos en la gráfica, el símbolo del logaritmo es LOG con base del número va a ser igual al logaritmo. Es decir, B minúscula es la base, A es el argumento y C es el logaritmo hallado. La expresión logaritmo de B en base a A se define de tal manera que B es la base, A el argumento. El argumento y la base de un logaritmo son siempre números reales positivos. Y este no puede ser 1. Además, no existe el logaritmo de los números negativos. Aquí tenemos un ejemplo de logaritmo de 7 de 343. Es decir, me piden hallar el logaritmo en base a 7 de 343. Entonces, yo agarro la base, la elevo al número que quiero hallar o al exponente que quiero hallar. Es decir, 7 a la x va a ser igual a 343. El 343 lo divido entre 7 tantas veces como me dé el 343, es decir, 343 entre 7, ese resultado entre 7 hasta que llegue a 1. Eso me va a dar que es el exponente es 3, es decir, que 7 a la x va a ser igual a 7 a la 3. Se me van los 7 y me va a quedar que x es igual a 3. Por lo tanto, logaritmo en base a 7 de 343 es igual a 3. Entonces, de nuestro ejemplo, tenemos que el argumento es 343, la potencia es 3 y la base es 7. También tenemos que si conseguimos la expresión log de A, es decir, se va a leer logaritmo de A en base a 10. Quiere decir que cuando nosotros no tenemos expresada el tipo de logaritmo o la base del logaritmo, sobreentendemos que su base es 10. Tenemos otro ejemplo donde me dice que logaritmo de en base a 5 de 625 a que es igual. Hacemos lo mismo, agarramos el 5, lo elevamos a la x, el 625 lo dividimos tantas veces el 5 nos dé hasta llegar a 1 y nos obtenemos el resultado de que es 4 veces. Entonces 5 a la x igual a 5 a la 4, los 5 se van y me queda que x igual a 4. Seguidamente tenemos dos ejemplos para visualizar la aplicación de los logaritmos. El segundo ejemplo se dice, escribe en forma de potencia el siguiente logaritmo. Es decir, tengo logaritmo en base a 9 de 729 va a ser igual a 3. Sencillamente esto es que el 9, que es la base, se eleva a la 3 y 9 a la 3 es igual a 729. El tercer ejemplo me dicen, halle el valor de x y de la expresión logaritmo en base a x de 216 es igual a 3. Es decir, la base que es x la elevo al exponente 3 y eso es igual a 216. Entonces se busca un número que multiplicado 3 veces por el mismo resulte de 216. Ese número es 6, ya que si yo multiplico el 6 3 veces, es decir, 6 por 6, 36, por 6 sería 216.
Por último, vamos a visualizar cómo graficar una función logarítmica. Si tenemos la función logarítmica y igual logaritmo en base a b de x, esa función logarítmica nos va a dar una característica de acuerdo a si la base es mayor o menor que 1. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Y igual logaritmo en base a 2 de x. Si damos valores de x igual a 1 sobre 16, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2, 4 y 8. Esos valores de x vamos a calcularlos para obtener valores de y. Entonces vamos dándole valores a la x y al meterla en la ecuación de logarítmica vamos a obtener valores de y. Por ejemplo, para x igual 1, y va a ser igual al logaritmo en base a 2 de 1, eso es igual a 0. Pues para obtener el argumento de 1, el 2 tiene que ser elevado a 0. Para x igual 2, y va a ser igual al logaritmo de 2, eso es igual a 1. Pues para obtener el argumento de 2, quiere decir que el 2 tiene que ser elevado a 1. Para x igual a 4, y va a ser igual al logaritmo en base a 2 de 4. Eso es igual a 2. ¿Por qué? Porque si yo elevo el 2 a la 2, voy a tener el resultado del argumento 4. Y así sucesivamente voy sustituyendo los valores de x en la función logarítmica, dando resultados de 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2 y menos 4. Con estos resultados construimos una tabla de valores y en base a la tabla de valores hacemos la gráfica correspondiente. Finalmente obtenemos nuestro cuadro de valores. Nuestro cuadro de valores es simplemente una tablita donde tenemos los valores de x dados y los valores de y obtenidos al aplicarle la función logarítmica. Cada valor de x que tiene su valor de y me genera un punto que es el que voy a graficar, y al unir esos trazos o esos puntos voy a obtener la gráfica respectiva. Vemos aquí que esta gráfica logarítmica es creciente. De acuerdo a otros cálculos podemos tener gráfica logarítmica en forma decreciente.